Ahora voy a demostrar el principio de Arquímedes. Para eso voy a utilizar esta vela que me sirve de cilindro circular recto. Aquí tiene unas marcas que están graduadas en centímetros, con el fin de ir introduciendo parcialmente la vela en el agua. La introduzco 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros y así sucesivamente hasta llegar a 10, 11 centímetros más o menos. Con este sensor, este es un sensor de fuerza, yo registro la fuerza que me sostiene esta vela. Este sensor está conectado a esta interfase. Vamos a conectar la interfase. La interfase es la que me permite enviar los datos medidos por el sensor a un programa que se llama Pasco Capstone. Aquí tenemos el programa Pasco Capstone. Ahí le damos clic. Listo. Lo primero que vamos a hacer es mirar que el sensor esté registrado. Aquí nos vamos a configuración del hardware. El sensor no está encendido. Vamos a encenderlo. Esta interfase inalámbrica la encendemos y tiene el número 137441. Entonces ese número que identifica la interfase debe ser reconocida por nuestro programa. Aquí está, le damos clic, ahí aparece la interfase, le damos clic para activarla en el programa. Listo, está activa, ahora sí. Y voy a proceder a hacer una tabla. En esta tabla voy a registrar la profundidad a la que se sumerge la vela y la fuerza que la sostiene. Entonces vamos a colocar aquí la fuerza que está en Newton y aquí vamos a trabajar la profundidad. Voy a introducir la profundidad manualmente, lo voy a llamar de H, vamos a dar unidades de centímetros. Ya posteriormente haremos la conversión de centímetros a metros para que las unidades sean compatibles con Newton. Trabajaremos más adelante en el sistema internacional. Entonces la primera profundidad se da de 0, que es cuando la vela está totalmente fuera del agua. Después sigue una profundidad de 1 centímetro, 2 centímetros, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos a dejarla hasta 10 centímetros, me parece que está bien. Ahora procedemos a tomar los datos de la fuerza. Para esto nos situamos aquí, tenemos que tomar el peso, la fuerza que registra el sensor cuando la vela está fuera del agua totalmente. Para esto primero calibramos el sensor. Él tiene un botoncito aquí que dice 0, le damos aquí ese botoncito para que él se calibre a 0 en ese momento. Ahora sí procedemos a colocarle la vela de manera cuidadosa. Listo. Entonces procedemos con la primera medición. Aquí donde dice modo, está modo continuo y mantener modo. Vamos a utilizar la función mantener modo. De esa forma nosotros le decimos al programa cuando el montaje está preparado para realizar la medición. Entonces comenzamos, nos paramos aquí, listo, le decimos vista previa. Fíjense que me aparece un valor negativo de la fuerza. Entonces lo voy a detener y voy a cambiarle
el sentido a la fuerza para que no me aparezcan negativas, sino que positivas. Aquí debo cambiar el signo. La fuerza es un vector y tú puedes seleccionar la dirección en la que la fuerza apunta, ya sea positiva o negativa. Aquí estoy diciendo que la dirección en la que apunta la fuerza que la tomo como positiva. Solamente eso que estoy haciendo. Procedemos a medir la fuerza cuando el cilindro está totalmente fuera del agua, que le damos a mantener. Y a continuación vamos a introducirlo 1 centímetro por debajo de la superficie libre del agua. Esta fuerza la registramos. Procedemos para 2 centímetros hasta llegar a 10 centímetros. Finalmente registramos la última fuerza, que es para una profundidad de 10, y le damos en mantener. Ya terminamos, le damos detener. Ya para terminar, vamos a necesitar el diámetro de la vela. Vamos a tomarlo, el diámetro de la vela. Aquí necesitamos afilar bien el ojo, más o menos. Es 50. El diámetro de la vela es aproximadamente 55.6. A continuación realizaremos el análisis de datos. Iniciamos teniendo en cuenta las cifras significativas. La cantidad que tiene menos cifras significativas es la profundidad. Ella tiene 2. Realmente aquí debemos colocar 0,0, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0. De momento haremos caso omiso a esas cifras significativas y vamos a trabajar todas las cantidades con los decimales que tengan. De momento ya sabemos que el resultado final no puede tener más de 2 cifras significativas. Esta profundidad está en centímetros. Para que sea compatible con Newton vamos a pasarla a metros. Para eso crearé una nueva variable que denotaré por h, que será igual a h minúscula dividido por 100, para que quede ya expresada en metros. Aquí las unidades serían metros, ¿verdad? El principio de Arquímedes tiene una parte cualitativa, y es que todo objeto sumergido en un fluido experimenta una fuerza hacia arriba debida al fluido. Aquí se puede notar, cuando nosotros pesamos el cilindro en el aire, que lo podemos aproximar al vacío porque la fuerza que hace el aire es despreciable. Fíjense que el peso inicial era 3,580 y este valor fue decreciendo a medida que el cilindro se introducía más y más en el seno del líquido, ¿cierto? Entonces aquí se evidencia cómo debe existir una fuerza que ejerce el líquido, en este caso líquido, sobre la vela, ya que hay una pérdida aparente de peso, ¿cierto? Entonces ya queda demostrada esa primera parte cualitativa del principio de Arquímedes. Existe una fuerza que el fluido ejerce hacia arriba sobre los objetos sumergidos. La segunda parte es cuantitativa. La magnitud de esa fuerza corresponde con la magnitud del peso del fluido desalojado. Entonces necesitamos calcular el peso del líquido desalojado. Para calcular el peso del líquido desalojado, recordamos que peso es densidad por volumen por gravedad. Recuerden que densidad por volumen es masa. Aquí tengo realmente masa por gravedad, ¿cierto? Y el volumen del fluido desalojado sería este que está de azul. Recuerden que eso es un cilindro circular recto. El área de la base es pi por el diámetro al cuadrado sobre 4 y lo multiplicamos por la profundidad, que es h mayúscula.
Entonces, con estas dos expresiones vamos a calcular el peso del líquido desalojado. Vamos a programar para que esto lo haga. Entonces, ese peso del líquido desalojado llamémoslo por B, que sería igual, coloquemos primero la densidad del agua, 1000 por la gravedad, que es 9.8, por, ahí estaba pi, ¿verdad? 3,14. Aquí debo recordar que los decimales se denotan con coma en este programa. No se le olvide eso, tiene que ser con una coma. Pi por, el diámetro era 55.6 milímetros. Eso equivale a 0,0556 metros por 0,0556 metros. Ese es el diámetro, lo divido por 4 y me falta multiplicarlo por la altura. Voy a multiplicarlo por la altura aquí al comienzo, por la altura en metros, para que sean las unidades compatibles. Ahí está. Ese es el peso del líquido desalojado, la magnitud del peso del líquido desalojado. Esto está en Newton. Ese peso del líquido desalojado yo lo debo comparar con la aparente pérdida de peso del objeto, ¿cierto? Entonces esa aparente pérdida de peso del objeto yo lo voy a llamar como W sub P, y sería el peso inicial, que es 3,580, peso inicial que es 3,580 menos la lectura que realizó el sensor de fuerza, que equivale con la tensión en la cuerda. Entonces hay que restar ese valor para obtener el peso aparente, la pérdida de peso aparente, ¿verdad? Para obtener la pérdida de peso aparente le resto esta fuerza, y eso está en Newton también. Listo. Yo necesito comparar esa pérdida aparente de peso, que es esta, la necesito comparar con el peso del líquido desalojado, que es, lo llamé B. Entonces mire que son a simple vista similares, ¿verdad? Esto es 0, esto es 0, 0,22, 0,24, 0,42, 0,48, 0,63, 0,71 son similares. Sin embargo, eso se observa mejor en un gráfico. Estas dos cantidades deberían ser iguales, entonces la pendiente de este gráfico debería ser aproximadamente 1. Colocamos aquí la aparente pérdida de peso y aquí colocamos el peso del líquido desalojado. Listo. Vamos a linealizar eso. Listo, aquí está la linealización. Vea que la pendiente es aproximadamente 1. Recuerdan que yo les dije que aquí debemos tener en cuenta las cifras significativas, ¿verdad? Entonces, la pendiente es prácticamente 1. Solamente trabajamos con dos cifras significativas, el 1 y el 0. Si la pendiente es 1, quiere decir que la fuerza de empuje corresponde con el peso del líquido desalojado. Hagamos el análisis de otra forma, de otra manera. Aquí la fuerza de la cuerda, la tensión en la cuerda va para arriba, la supuesta fuerza de empuje va para arriba, la supuesta porque apenas la estamos demostrando, menos el peso, eso es igual a 0. Si yo despejo de aquí esta fuerza, me queda que esa fuerza es igual al peso menos la fuerza de empuje.
el peso en el aire aproximadamente en el vacío era de 3,580 aproximadamente, menos la fuerza de empuje, la supuesta fuerza de empuje, que es densidad por gravedad por volumen, pero volumen es área por altura, ¿cierto? Volumen es área por altura. Este es peso del líquido desalojado, se puede escribir así como densidad por gravedad por volumen, y el volumen es el área por la profundidad. Fíjense que hay una dependencia lineal de esta fuerza necesaria para sostener el objeto con la profundidad, ¿cierto? Este término que está aquí tiene que ver con el principio de Arquímedes, porque el principio de Arquímedes me dice que esa fuerza B que está aquí, que es de flotación, debe corresponder con el peso del líquido desalojado, y esta expresión que está aquí encerrada en verde hace referencia al peso del líquido desalojado. Entonces, si esta linealidad se observa en la experiencia, quiere decir que el principio de Arquímedes es cierto. Vamos a ver. Vamos a hacer otro gráfico ahora. Voy a graficar ahora la fuerza que sostiene la vela con la profundidad en metros, ¿verdad? Entonces, aquí coloco la fuerza, aquí coloco la profundidad en metros. Vea, me da una dependencia aproximadamente lineal, ¿cierto? Que está acorde con la incidencia de la fuerza de Arquímedes en el equilibrio de este cuerpo, y varía linealmente con la profundidad, porque recuerden que la fuerza de Arquímedes, su origen tiene que ver con una diferencia de presiones, y la presión varía con la profundidad, varía linealmente con la profundidad. Hagamos una regresión lineal aquí. Me da una pendiente de 24,7, ¿cierto? Vamos a ver si esa pendiente es coherente con algo. Vamos a ver si la pendiente es coherente. Entonces, esa pendiente tiene que ser igual a todo lo que me acompaña a la profundidad. O sea que esa pendiente tiene que ser igual a la densidad por la gravedad por el área. Esa pendiente tiene que ser igual a eso. Entonces, calculemos la gravedad para ver cuánto nos da, según esta experiencia, cuál sería el valor de la aceleración gravitacional. Esa gravedad, hagamos el despeje aquí, G es igual a la pendiente, obviamente positiva, ¿no? Sobre la densidad por el área. Vamos solamente a tomar dos decimales, dos cifras significativas. La pendiente es ¿cuánto? Es 24.7, tomemos nada más el 24, o sea, lo aproximamos a 25 para trabajar con dos cifras significativas. La aproximamos a 25, ¿cierto? Aquí la densidad del agua es 1000. Y el área sería pi por el diámetro al cuadrado. El diámetro es 0.053
aproximemos esto aquí a 6 al cuadrado sobre 4, ¿cierto? Entonces la aceleración gravitacional, según esto, me da, vamos a coger la calculadora aquí que la tengo a la mano, me da 25 entre 1000 por pi por 0.056 por 0.056 por 4. Bueno, fíjense que la gravedad me da aproximadamente 10. Eso está en metros por segundo al cuadrado. O sea que es una aproximación bastante buena. Calcule el error de esto, ¿no? El error porcentual no lo voy a hacer, pero ya usted sabe que en todo experimento es bueno calcular el error. Entonces calcule el error de esta medición, el error porcentual, ¿cierto? Entonces ya con esto ha quedado demostrado el principio de Arquímedes.